Hola, muy buenos días, muy bienvenido, bienvenida, muy feliz miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada, en esta semana que está siendo tan copera, tan de liga de copas se podría decir, y tan hermosa y tan bonita. Tengo una reflexión, esto es una reflexión mía acerca de estos 2 días y de estos dos mensajes tan chulos, ese 9 y ese 10 de copas, y es que creo que tenemos que proteger eso, es decir, la vida ya sabemos que trae desafíos, ya sabemos que trae aguafiestas, lo digo con todo el amor y todo el cariño del mundo, pero es cierto, hay situaciones y hay personas aguafiestas, cenizos, como tú quieras llamarlo, y esto es así. Entonces yo creo que, repito que es mi reflexión, no tiene que ser la tuya, pero yo creo que es importante hacernos un escudo ahí de protección en plan de, vale, sí, acepto los desafíos de la vida, pero igualmente yo defiendo a capa y espada este momento mío de felicidad, de plenitud, al menos en todo lo posible, y que en todo caso sea yo quien decida, mira, hoy no me siento tan pleno, pero soy yo, con mis cosas, mis circunstancias, mis desafíos, etcétera. Que no venga nadie de fuera a imponernos eso, porque es muy fácil, es muy sencillo que tú salgas con mucha buena vibra y te encuentres, no digo que tenga que ocurrir todo el tiempo, pero a veces ocurre. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad ahí? Mía, de decir, hey, usted por aquí no me pasa con su mala vibra, sigue usted, luz para su camino, amor y bendiciones, pero conmigo no cuente. Esa es mi reflexión sobre estos 2 días, o la reflexión más importante. He tenido varias, pero la que más me apetecía compartir contigo era recordar que somos somos responsables 100% de mantener esa vibración alta todo lo posible, que no siempre se puede, también es verdad. Vale, dicho esto, vamos a ver por favor cuál es en este momento miércoles, en este día de miércoles, cuál es por favor esa energía o esa respuesta para aquellas personas que así lo decidan. Yo creo que aquí la mayoría de gente, no sé, es mi sensación, no pregunta nada, o al menos no habitualmente, no siempre. Pero bueno, que como quiera que sea, si quieres preguntar algo, si deseas y sientes preguntar algo, perfecto, hazlo. Y si no, pues vamos a escuchar por favor este mensajito del universo, de la fuente, de los guías, no sé, cada uno lo puede llamar de una manera. ¿Cuál es esa respuesta o ese mensaje? Esa respuesta o esa sugerencia, energía para este momento, para este día, para este momento vital. Caballo de oro, qué bonito. Vale, caballo de oro, si has preguntado algo, aquí hay una pausa que hacer, aquí hay una reflexión que hacer, o aquí hay una observación que hacer, un replanteamiento incluso, puede ser un replanteamiento que hacernos respecto a esa situación por la que tú has preguntado. ¿Por qué? O para qué, mejor dicho, para que puedas calibrar todas las posibilidades y elegir la mejor. Es decir, de entrada la respuesta es favorable, la respuesta es positiva, pero te piden que hagas un ejercicio y de reflexión, de pequeña pausa antes de avanzar hacia eso. Todos los caballos siempre son un movimiento, siempre son una energía en acción. Por tanto, cuando preguntamos por algo y aparece un caballo, nos están diciendo que sí que vamos hacia eso, o sí que la energía se mueve hacia eso por lo que preguntamos. En el caso del caballo de oro, tiene una connotación de cautela, de prudencia. El caballo de oro siempre es más cauteloso, que no miedoso, cuidado. Más cauteloso, por ejemplo, que un caballo de bastos, no digamos que un caballo de espadas que ese ni piensa, ni reflexiona, ni nada. Ese va para adelante y salga el sol por donde salga. De hecho, muchas veces el consejo que nos da ese caballo de espadas es retén un poquito, sosiega y calma y piensa. Pero normalmente en su naturaleza el caballo de espadas no está hecho para pensar, está hecho para ir hacia adelante. Sin embargo, el caballo de oro, que es el que tenemos aquí hoy, nos invita a la reflexión, a la pausa y al paso a paso. Y por tanto, si has preguntado por algo, la reflexión que te hacen, la respuesta que te dan es sí, pero también te dan la pauta, la reflexión de
pero ¿estás seguro de que tú has hecho toda tu parte? ¿O estás seguro de que no puedes hacer nada más? ¿O estás seguro de que no le quieres dar una vuelta? ¿O no quieres hacer alguna mejora en ese proyecto? Sobre todo si tiene que ver con proyectos de tipo profesional, económico. ¿Estás seguro? ¿Estás segura de que no puede ser interesante darle una vueltecita? Y si tú dices, bueno, yo por más vueltas que le doy, yo no veo por dónde. Pues perfecto, dale, ya está hecho. Pero ten en cuenta que igualmente esa energía se va a manifestar con esa calma. Igualmente el universo te está diciendo, vale, si tú ya has hecho tu parte, yo voy a hacer la mía, porque el universo siempre cumple su palabra, pero que sepas que voy a ir a mi ritmo. Esto es muy importante en el caballo de oros, tener en cuenta los tiempos divinos no son los tiempos humanos. Por tanto, soltar ahí y dejar que eso venga, pero a priori es un sí. Y si has preguntado por algo que tenga que ver más con lo personal, ahí sí que yo te diría que quizás la palabra cautela tiene más que ver con eso. Con que mires bien, si has preguntado por algún vínculo de tipo personal, que mires bien hacia dónde vas con eso, si te compensa, porque esa energía se está en movimiento. Te pongo por ejemplo, si preguntas por una relación, están diciéndote, vale, sí, esa energía se está moviendo, esa relación se puede, digamos, de alguna manera se empieza como a materializar, empieza a tomar forma. Pero ten en cuenta si tú quieres ir hacia eso, si eso es todo, es realmente lo que tú quieres. Pero no por nada, no porque entrañe un riesgo necesariamente, sino porque puede que haya otra opción más adecuada para ti. Puede, solo puede. Aquí esta respuesta viene en el plano personal, viene más como, quizás como consejo, como sugerencia. Si no has preguntado nada, es aplicable todo lo que hemos hablado. Porque en todo caso, la energía del día de hoy es, y quizás tiene un poco que ver, por lo menos este es mi sentir, con lo que yo te hablaba al principio, con la cautela también de expresar y exponer esa alegría, esa alta vibración de ese 9 y 10 de copas, de proteger en definitiva. Porque ya te decía que el caballo de oros es una carta que nos habla de la cautela, de la mesura en nuestros movimientos, en nuestras acciones, y puede que nos estén diciendo que como energía del día vamos a hacer por proteger eso a lo que hemos llegado. Hemos llegado con todo nuestro esfuerzo, superando desafíos y un montón de cosas que también lo explicábamos ayer y antes de ayer, porque el 9 y el 10 han ido han ido de la mano. Hemos llegado a esa situación, por tanto hay que proteger mucho eso y hay que ser muy cauteloso. No todo el mundo, esto es así yo creo, no todo el mundo está dispuesto a vernos bien. Lamento decir esto, pero ocurre. El género humano es un género muy curioso, tiene unas aristas muy curiosas y a veces no vibra alto. Entonces, vive toda tu plenitud, vive toda tu expansión, vive ese momento que estás viviendo, pero resérvatelo para ti o para tu entorno más inmediato, para aquellas personas que tú sabes que se alegran por ti y eso se nota, ¿sí? Y eso se nota, eso se manifiesta. Resérvate eso para ti, disfrútalo tú y disfrútalo con tu entorno más inmediato, con ese 10 de copas, con esa familia que te contaba ayer, sea de sangre o no, con la que tú sabes que estás a salvo, con la que tú sabes que puedes ser tú mismo, puedes ser tú misma sin ningún tipo de cortapisa, de límite ni de riesgo. Yo me quedo con ese mensaje porque me parece muy importante recordar que no hay que tener miedo, pero sí hay que ser prudentes. En el término medio está la virtud, que decía el filósofo. En el término medio decía que creo que era Aristóteles, si no estoy equivocado ahora, que por ejemplo, entre la avaricia y el derroche está la generosidad. Bueno, pues esto es un poco aplicable aquí y vamos a quedarnos con el punto medio de disfrutar muchísimo sin miedo, sin irnos al extremo del miedo, pero tampoco irnos al extremo de ir repartiendo eso por ahí de cara a personas o a entornos que no sean receptivos a eso, porque nos pueden mal vibrar, que es como yo empezaba hablándote en este día de hoy, y a mí me resuena por ahí. Pero en todo caso es una energía muy favorecedora, muy poderosa, muy de ir avanzando como nos gusta aquí, que siempre decimos un día a la vez, paso a paso. Hoy es un día de dar pasos y quizás también te diría, como energía del día, de ser conscientes de cada paso que damos, hacia donde quiera que sea.
y en el aspecto, en el contexto en que demos esos pasos en nuestra vida profesional, personal, nuestro crecimiento espiritual, etcétera, o nuestro crecimiento personal, etcétera. Ser conscientes de ese paso, disfrutar del camino, ir con esa calma del caballo de oros en lugar de hacerlo con esa actitud del caballo de espadas que te contaba antes, disfrutarlo. Disfruta del día, y disfruta del paso, del camino, de la etapa del camino que nos toca experimentar hoy. Precioso, me encanta, muchísimas gracias, nos está quedando una semana pero súper fetén de la vida, así que gracias por hacer esto conmigo, gracias por compartir estos pasos conmigo, como siempre. Espero tu reflexión, espero tu comentario, si así lo sientes, claro, no es obligatorio, no pasamos lista, da igual, aquí aprobamos todo, yo te doy mi aprobado ya, solamente por estar aquí, compartir tu tiempo conmigo y regalarme tu tiempo. El otro día lo hablaba también con una persona que señalábamos eso, que hemos hablado muchas veces también aquí, cuando alguien te da su tiempo te está dando algo que no va a recuperar nunca, te está dando su propia vida en cierta manera, porque la vida es tiempo. Así que gracias por eso, pero si te apetece, te leemos, te escuchamos, tu reflexión, tu sensación, tu aportación a esta carta Caballo de Oros, que también puedes tener una y decir, bueno, a mí el Caballo de Oros me resuena por este otro lado. Y seguro que vas a enriquecer este trabajo, me vas a enriquecer a mí y nos vas a enriquecer a todos. Muchísimas gracias, feliz vida y hasta mañana.